Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles acerca de los lácteos, que es un tema súper recurrente. Siempre me preguntan porque los lácteos son un alimento que ha sido demonizado últimamente. Se dicen muchas cosas que no tienen calcio, que es un mito que hacen bien, que tienen hormonas, antibióticos, que dan cáncer. Así que hoy día vamos a revisar harta evidencia científica para que ustedes tomen una decisión informada sobre si quieren o no quieren consumir lácteos. ¿Me creerían si es que yo les digo que en la antigüedad todos éramos intolerantes a la lactosa y cerca del año 1200 a.C. las personas empezaron a consumir lácteos y algunos empezaron a desarrollar la tolerancia a la lactosa y otros permanecían intolerantes a la lactosa? ¿Y qué pasó? Que finalmente las personas que eran intolerantes morían por diarrea, se deshidrataban, en el fondo empezó a ser un gen que no persistió en el tiempo, mientras que los que se volvían tolerantes a la lactosa pudieron sobrevivir. Esto se llama selección natural y en medicina y en genética siempre se habla de que si hay una característica que nos adapta al medio ambiente y a sobrevivir de mejor manera, es porque es un gen que es beneficioso. Es decir, desde lo histórico podríamos decir que consumir lácteos es un hábito que es saludable y que nos hizo preservar nuestra especie. Lo primero que se ha dicho es en relación a la enfermedad cardiovascular. Cuando se estudió, se separaron en general los lácteos desde leche, lácteos fermentados, y por lácteos fermentados de aquí en adelante voy a hablar sobre kéfir, leche cultivada y queso, ¿ya? Y aparte, algunos estudios incluyen en los lácteos fermentados el yogur, pero otros estudian el yogur muy separado por el alto contenido que tiene de probióticos y otros componentes antiinflamatorios, antioxidantes beneficiosos. Siempre en los estudios de consumo de alimentos se quiere saber cuál es su efecto sobre la enfermedad cardiovascular, porque la enfermedad cardiovascular en el mundo es la causa número 1 de muerte. Entonces siempre se quiere saber cuál es el efecto de una cosa con la enfermedad cardiovascular. Por eso parto por este tema. Cuando se estudió cuál era el efecto de los lácteos fermentados sobre la enfermedad cardiovascular, se vio que disminuían un 4% el riesgo asociado a enfermedad cardiovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y cuando se estudió en específico el yogur, se vio que podría disminuir el consumo de yogur hasta un 20% la incidencia de diabetes tipo 2 en los adultos y también alrededor también de un 20% de la aparición de síndrome metabólico, que es en el fondo diabetes con dislipidemia, que es trastorno de los colesteroles, resistencia a la insulina, entre otros, ¿ya? Entonces, el yogur podría tener un efecto específicamente beneficioso en personas que tengan antecedentes familiares de diabetes para que no la produzcan y que también que tengan diabetes podría mejorar su control metabólico. Quiero que tomen mucha atención porque estos gráficos son los que se van a repetir en todo este video, porque son los típicos gráficos que en medicina nos permiten hacer como un resumen de todos los estudios que han estudiado un mismo tema. Entonces, a un lado, al lado izquierdo, tienen enlistado el nombre del autor de cada uno de los estudios. Tienen una línea vertical en el medio, que es la línea de no efecto, y que en el fondo hacia un lado tenemos la evidencia que favorece esa intervención sobre lo que estamos estudiando, y hacia el otro lado tenemos que la intervención es maligna o dañina para ese efecto que estamos viendo. Y cuando en resumen tenemos un rombo que toca la línea de no efecto, es que el efecto es neutral, o sea, puede empeorar, aumentar, pero en términos estadísticos la intervención, el consumo de lácteos, de yogur o de lo que fuera, no va a tener efecto sobre, en este caso, la mortalidad cardiovascular. Este es el tipo de gráficos que se van a repetir en todo este video, así que tomen mucha atención en estos primero para que después puedan entender mejor los que van a ir apareciendo. Entonces acá tenemos dos gráficos, el A y el B. En el gráfico A, bueno, tenemos varios estudios listados ahí y la línea de no efecto que tiene marcado el número 1, y acá se estudió el consumo de leche fermentada, esto es leche cultivada, kéfir, y se estudió si es que disminuía el riesgo de accidente cerebrovascular
y la mortalidad cardiovascular. Y en el fondo, como yo les decía, que si es que el rombo que está al final del resumen de todos los estudios que están enlistados ahí estaba hacia el lado izquierdo, quiere decir que en este caso reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y la mortalidad cardiovascular. En el gráfico B tenemos otros estudios enlistados y si ustedes se fijan, aquí es donde se demostró en resumen que el yogur podría disminuir el riesgo para tener diabetes tipo 2. Después tenemos otros gráficos porque hubo una rama de este estudio en el que se suplementaron productos lácteos con probióticos, ¿ya? Esto es, por ejemplo, las leches cultivadas, que se les añadían más probióticos y se vio que en el gráfico A el tratamiento de lácteos con probióticos podría disminuir el peso corporal, es decir, su consumo se podría asociar con que las personas en el largo plazo, en el mediano a largo plazo, van bajando de peso y que también podría disminuir el índice de masa corporal, obviamente que viene derivado del peso corporal. Adicionalmente, el consumir productos que contengan probióticos también podría disminuir la grasa visceral abdominal, que es esta grasa inflamatoria, peligrosa, que es aquella grasa que nos va a predisponer para tener enfermedad cardiovascular, infarto, entre otros, y que también podría disminuir la cantidad de grasa subcutánea. Entonces, como vemos, el consumo de lácteos con probióticos podría tener un efecto en personas con obesidad, o sea, en esto se podrían beneficiar. Y también podrían verse beneficiados, acá vemos otros dos gráficos, el A y el B. En el A está un marcador que se mide en todas las personas que tienen diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, y su consumo de lácteos con probióticos podría disminuir la hemoglobina glicosilada, que es un examen de sangre muy de rutina para las personas con diabetes y que promedia las glicemias de los últimos 3 meses y es un método de control que utilizamos en pacientes con diabetes para saber si su diabetes está bien controlada o no está tan bien controlada. Existe otro estudio en relación al consumo de lácteos y enfermedad cardiovascular que separó el consumo de lácteos en 4 categorías: leche, lácteos fermentados, lácteos enteros y yogurt. Y estudió si es que estos se asociaban a mortalidad cardiovascular y o enfermedad cardiovascular y se vio que podrían tener un efecto en la disminución de la enfermedad cardiovascular, todos menos la leche, que si se consumía en altas porciones, más de 3 porciones al día, incluso de si es que eran sin azúcar añadida o descremada, podría ser dañina en el fondo en términos de aumentar el riesgo aumentar el riesgo por enfermedad cardiovascular en un 4%. Entonces, solamente la leche en exceso podría aumentar un poco, discretamente, pero sí fue significativo en un 4% la mortalidad cardiovascular, mientras que los lácteos fermentados, el yogur, incluso la leche entera, no son malas para la salud y no tienen efecto en relación a la enfermedad cardiovascular. Entonces, de estos estudios es que se deriva esta recomendación de que la leche entera y los lácteos enteros no son inflamatorios, no elevan el colesterol. La grasa láctea es muy diferente de la grasa animal, de los carnes, de las grasas saturadas. Así que en el fondo es una grasa que se puede consumir claramente si tú quieres reducir algunos índices de peso y reducir tu ingesta calórica. No se recomendaría consumir lácteos enteros en exceso, pero las guías alimentarias recomiendan actualmente consumir 2 a 3 lácteos descremados o semidescremados y sin azúcar añadida todos los días. Esa es la recomendación actual porque se ha visto que tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Pasando a otro tema en relación a la masa muscular, yo les quería comentar que los lácteos tienen proteínas que se consideran de alto valor biológico, o sea que se absorben en un 70% o más.
La leche tiene muchos tipos de proteínas, las más importantes son la proteína de suero de leche o whey protein, que es una fracción pequeña pero que es muy beneficiosa para los deportistas, para aumentar y preservar masa muscular, y tiene la otra proteína que es la caseína, que es de absorción más lenta, que también es de alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos esenciales, etc. Entonces han habido estudios que han demostrado que el consumo de lácteos es muy bueno para personas, adultos mayores que tienen sarcopenia. La sarcopenia es cuando disminuye mucho nuestra masa muscular y tenemos menos fuerza, tenemos debilidad, los pacientes adultos mayores se caen más, entonces todo eso acarrea más riesgo de que se puedan caer y fracturar y tener complicaciones derivadas de las caídas. Pues el consumo de lácteos termina siendo una muy buena alternativa para ellos y podría ayudar a preservar y a aumentar incluso la masa muscular en personas adultos mayores con sarcopenia. A mi juicio, esto es un súper buen hallazgo porque hay muchas personas, adultos mayores, que dejan de comer huevo porque en su época se hablaba de que el huevo era muy malo, que subía el colesterol, entonces ya no lo consumen. Tienen a veces problemas para comer y digerir las carnes porque la dentadura ya no está en el mejor estado, entonces son alimentos que uno tiene que masticar mucho, son caros, entonces en el fondo las personas adulto mayor ya no tienen el acceso que tenían antes a consumir cárneos, entonces los lácteos terminan siendo una buena alternativa de una proteína más barata, de buena calidad, bueno, bonito y barato en este sentido. Acá vemos un gráfico que se deriva de este estudio y como les comentaba, en el fondo tenemos todos los estudios que vieron este mismo tema enlistados a mano izquierda y una línea de no efecto, y tenemos ese rombo que es como el resumen de todos los estudios, y se determinó que el consumo de lácteos podría aumentar la masa muscular apendicular, que es la masa muscular de los brazos, de las piernas, de las extremidades, en estas personas adultos mayores. Pasando a otro tema, la inflamación. Para la gente en general la inflamación es el dolor abdominal, la hinchazón. En general, cuando las personas se refieren a que algún alimento los inflama, se refieren a esto, como la inflamación que pueden ver, sentir, que se duele, que les produce flatulencia y gases. Para nosotros, la inflamación es algo que no se ve ni se siente, son marcadores bioquímicos de distintas cosas que nos pueden provocar inflamación. Hay moléculas tan pequeñas como citoquinas, interleuquinas, que no se pueden medir con un estudio regular en sangre, se miden en estudios de laboratorio, son muy específicos. Hay uno que se llama PCR, que es un marcador, no es la proteína o sea, la reacción de polimerasa en cadena para el COVID. La PCR es una proteína que se secreta en el hígado cuando tenemos alguna enfermedad o problema infeccioso o inflamatorio, y que se elevan cuando tenemos algún grado de inflamación. Hay otro que se llama PCR ultrasensible, que también se puede medir en estudios de laboratorio, y otro que sale al final del hemograma, que es VHS, que también es un marcador más común en términos de inflamación. Pero a eso es lo que nosotros nos referimos con inflamación. Y se ha pensado que los lácteos son inflamatorios porque tienen restos de antibióticos de las vacas, tienen, que podrían tener hormonas, entonces que podrían generar inflamación por eso. Otras personas creen que por alguna razón empezamos a ser más alérgicos y hay más guaguas con alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces se ha estudiado mucho este tema de cómo los lácteos pueden aumentar los niveles de inflamación en las personas que los consumimos. Cuando miramos qué efecto tienen los lácteos en la inflamación, entendida como estos marcadores bioquímicos en la sangre o en el plasma, se vio que no tienen un mayor efecto inflamatorio, incluso podrían tener un efecto antiinflamatorio porque la leche está llena de antioxidantes. Entonces, eso también es algo a considerar. Si la leche te inflama, como el término que la gente más se refiere, o si la leche te produce gases y distensión, es porque a lo mejor tienes algún grado de intolerancia a la lactosa o quizás tienes algún grado de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces es importante consultar para que podamos adecuar tu dieta o ocupar lactasa si es que es el caso de la intolerancia a la lactosa.